nombre es Silvia Guerra, soy una de las coordinadoras del curso de esterilización y desinfección de hospitales que comienza el 2 de octubre y se va a extender hasta el 20 de noviembre de este año en la plataforma de BIMED. Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla inaugural en la cual obviamente vamos simplemente a tirar algunos lineamientos de lo que podría llegar luego a desarrollarse en profundidad dentro de los distintos módulos del curso. Y elegí este tema de reflexiones sobre los procesos de esterilización versus la desinfección de alto nivel, debido a que muchas veces por limitantes económicas, por limitantes de tiempo, por limitantes de disponibilidad, optamos por hacer desinfección de alto nivel de algunos materiales que idealmente deberían de ser esterilizados. Entonces vamos a revisar un poquito algunos aspectos que tienen que ver con qué cosas afectan la esterilización y cuáles afectan la desinfección de alto nivel. No tengo nada que declarar, no tengo vínculo con la industria relacionada con los temas que voy a desarrollar. Y básicamente partimos de dos premisas. Uno, que cuando uno esteriliza aplica una forma mediante la cual elimina cualquier tipo de microorganismos, incluyendo las esporas de los artículos médicos. Y cuando uno hace un proceso de desinfección de alto nivel, lo que hace es destruir todos los microorganismos con la excepción de alto número de esporas, y que esto lo logra mediante la inmersión de un artículo en un desinfectante. Yo creo que estos conceptos ustedes fácilmente los manejan, pero que es bueno ponernos de acuerdo desde el inicio. Ahora, ¿cuál es el dilema? En realidad el dilema es decidir con respecto a algunos de estos cuestionantes que planteo en el slide. Por ejemplo, ¿sabemos definir cuándo esterilizar y cuándo desinfectar de alto nivel todos nuestros dispositivos médicos? ¿Manejamos la información sobre la efectividad en términos de la ocurrencia de eventos adversos para cualquier método y absolutamente para todos los instrumentos que hay en nuestro hospital? ¿Podemos seleccionar libremente la mejor opción o tenemos limitaciones económicas a la hora de decidir? ¿Y es siempre la desinfección de alto nivel la opción más costo efectiva? Y a la vez, ¿es la esterilización un método infalible? Bueno, posiblemente ustedes, mientras yo fui planteando cada una de estas cuestiones, se ha ido dando su respuesta internamente, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, a la hora de clasificar los materiales de uso médico según el riesgo de infección por la propuesta de Spalding, al ser una propuesta creada en los años 50, nosotros hoy día tenemos alto problema para poder decidir si un artículo basta con desinfección de alto nivel o hay que hacer alguna modificación. De hecho, cada día se propone más que debería haber una nueva clasificación que hable de artículos que están en contacto directo o indirecto con tejido estéril y que este material no sea desinfectado de alto nivel, sino que sea esterilizado. Y de hecho, si uno mira hacia las propuestas de los europeos, esto fue publicado en la revista Fórum Panamericano del año 2016, el número 1 en español, ustedes la pueden acceder por internet. Ellos hacen una agrupación, por ejemplo, de los endoscopios, que para Spalding serían artículos semicríticos, en tres grandes grupos dependiendo de los riesgos y de los problemas que plantea el reprocesamiento de estos artículos. O sea que ahí tendríamos algunas condicionantes. Por otro lado, por ejemplo, si yo les preguntara sobre las ondas de ultrasonido, ¿qué nivel de desinfección requerirían? Y muchos me van a responder desinfección de bajo nivel, ¿sí? O muchos me van a decir utilizamos una funda. Lo que se ha visto, por ejemplo, con el reprocesamiento de este tipo de dispositivos es que presentan un alto riesgo de contaminación después del procedimiento de ultrasonido.
Y también se ha visto que la desinfección de bajo nivel no es suficiente para eliminar los microorganismos, incluso cuando se utilizan con una funda o con un condón. Fíjense, les traje aquí alguna revisión que hice con respecto a este tema. Las fundas de sonda se rompen en un alto porcentaje, entre 25 y 81%. Los usados en sondas transvaginales se rompen entre un 1 y un 5%, pero los usados en las sondas transrectales se rompen 9%. O sea que las cubiertas de las sondas son ineficientes para prevenir la contaminación de esta en las condiciones de uso rutinarias. Incluso se han hecho estudios de la contaminación posterior al método de pasar una toallita por fuera y se ha recuperado virus de papiloma humano, se ha recuperado clamidia en las sondas después de este procedimiento, que es uno de los más habituales en los hospitales, ¿no? Y aún confunda, el 60% de las sondas transabdominales y el 14% de las transvaginales muestran contaminación. Y el CDC y el Instituto Americano de Medicina y Ultrasonido recomiendan que sean como mínimo desinfectados de alto nivel, procedimiento que, como les digo, no es habitual ver en los hospitales. Y a la vez, la actividad de los desinfectantes contra los microorganismos va a depender de una serie de microorganismos. O sea, si yo defino bien qué método requiere mi material, si desinfección o esterilización, después me encuentro con las barreras propias de lo que es el proceso de desinfección de alto nivel. Por ejemplo, ¿qué factores lo afectan? La limpieza previa del objeto, el tipo y nivel de contaminación de los microorganismos, la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición o inmersión, la configuración física del objeto. Ustedes saben cuán difícil es desinfectar materiales con lúmenes, y la temperatura y el pH del proceso. Y si uno desglosa, por ejemplo, sabe que cuanto mayor es el número de microorganismos, más tiempo vamos a necesitar para destruirlos todos. De hecho, Spalding demostró que en 30 minutos se mataban 10 esporas y en 3 horas se mataban 100.000. O sea que tenemos que respetar los tiempos de inmersión, a veces en la locura de los hospitales por acelerar las cantidades o las frecuencias de desinfección, podemos tentarnos a disminuir estos tiempos, lo cual es muy riesgoso. Y además, la limpieza escrupulosa de los instrumentos antes de la desinfección y esterilización son vitales. Por otro lado, tenemos los problemas de diseño. Problema de diseño de instrumentos quirúrgicos, problema de diseño de, por ejemplo, duodenoscopios con canal elevador. Y todo esto hace que los trabajadores sepan que los instrumentos con múltiples piezas se tienen que desmontar para la limpieza, pero además que hay que saberlo hacer, hay que ser entrenado por esto. Y por otra parte, cuando uno sumerge un material hueco, tiene que asegurarse la penetración del desinfectante. Entonces, el lavado manual, además que todavía prevalece en algunos o en muchos de los hospitales de Latinoamérica, ha demostrado ser ineficiente para algunos instrumentos robóticos, por ejemplo. Entonces, los hospitales de pronto no les tiembla la mano a la hora de comprar un equipo para cirugía robótica, pero sí escatiman esfuerzos a la hora de comprar una máquina lavadora desinfectadora para el hospital. Entonces, cuando uno desarrolla o compra nuevas tecnologías, también tiene que invertir en tecnología para el reprocesamiento. Sin duda que la concentración de los desinfectantes y el hecho de que sean catalogados como desinfectantes de alto nivel son vitales y hay que respetar la etiqueta. Con respecto a la temperatura, ustedes saben que hacer un proceso de desinfección de alto nivel a temperatura menor que la que indica la etiqueta significa tiempos de inmersión más prolongados que se necesitan. El pH, la humedad y obviamente que la dureza del agua, que muchas veces provoca precipitados insolubles en los desinfectantes y altera la eficacia. Sin duda que la presencia de materia orgánica, yo creo que una de las debilidades más grandes es no tener buenos procesos de lavado en los hospitales. Si nosotros tenemos presencia de materia orgánica, tenemos dos problemas. Por un lado, estamos dejando menos germicida activo disponible para atacar los microorganismos, y por otro lado, estamos protegiendo a los microorganismos
actuando como una barrera que impide la eficacia del desinfectante. Y con respecto a la duración de la exposición, ustedes saben que hay un tiempo mínimo de contacto requerido y que tiempos de contacto más largos son más efectivos que más cortos y que lúmenes y canales son un gran problema. ¿Cuáles son los motivos de los fallos de la desinfección? Generalmente limpieza inadecuada, seleccionar incorrectamente el desinfectante. Todavía pasan países donde los desinfectantes que se utilizan no son de alto nivel. Uso incorrecto del desinfectante, incompatibilidad con el dispositivo que voy a usar, la presencia de biofilm, que tiene todo un capítulo que voy a desarrollar después, tolerancia microbiana a los desinfectantes, y esto se da mucho en las máquinas Air, por ejemplo, limitaciones de capacitación y entrenamiento de los operadores y obviamente la recontaminación después que desinfecto, porque uno de los grandes problemas de los procesos de desinfección es que no nos permiten guardar o empacar los materiales en forma totalmente segura. Y obviamente que después está todo el tema de la tolerancia que han desarrollado determinados microorganismos a los distintos desinfectantes de alto nivel que nos preocupan. Y está el gran problema del biofilm. El biofilm como una matriz de polímero en el cual hay atrapado bacterias, formas microbianas a las cuales ni los desinfectantes ni los antibióticos u otros antimicrobianos pueden llegar a penetrar ni pueden tener eficacia con este gran problema que es el biofilm. Y tanto la formación del biofilm tradicional como las biopelículas acumuladas en distintos instrumentos sometidos o que mantienen humedad, como puede pasar con los canulados o como puede pasar con los endoscopios, todos ellos reducen la eficacia de los desinfectantes a alto nivel. Esta presencia de biofilm generalmente está relacionada con malas prácticas y no lo voy a desarrollar ahora, pero sí lo vamos a ver en el módulo en el cual hablemos de desinfección y de endoscopía, cómo reutilizar detergentes o hacer lavados manuales están relacionados con más riesgo de biofilm. También los defectos en las superficies que van a promover la acumulación de microorganismos y la suciedad fundamentalmente en canales que están mal mantenidos, rayados, rotos. Y esto puede ser el motivo de muchas de las fallas. Otras preocupaciones con la desinfección tienen que ver con diseño complejo de los materiales. Algunos difíciles de desarmar, otros imposibles de desarmar y por lo tanto difíciles de limpiar. También tiene que ver con la metodología de reprocesamiento que tenga el hospital y también con los métodos que utilizamos para validar las instrucciones del fabricante. Ustedes saben que a veces los fabricantes están omisos en su obligación de validar los procesos de lavado y desinfección o esterilización que nos sugieren para los instrumentos que nos venden. Por otro lado, uno diría, bueno, si hay problemas con los procesos manuales, esto se soluciona simplemente comprando sistemas automatizados. Y sí, es verdad que los sistemas automatizados nos van a permitir disminuir la variabilidad y los errores de procesamiento, pero hay fallos reportados con estos aparatos. O el uso de conectores que no son los adecuados, o operación defectuosa por el operador o por el mismo equipo, o contaminación de los aires, en el caso, por ejemplo, de la endoscopía, donde hay biofilm documentado en algunos de los tubuladuras del equipo y ha habido brotes asociados con contaminación de los equipos reprocesadores automáticos. Por otro lado, uno se pregunta, bueno, quizás si paso a la esterilización, me saco el problema de los procesos fallidos de desinfección. Y en realidad mejoro, pero no me saco totalmente el problema. Fíjense, acá les traje, por ejemplo, un estudio en el cual los duodenoscopios con canal elevador fueron sometidos a óxido de etileno y encontraron un cultivo positivo en 84 reprocesados. Por otro lado, tenemos que si yo voy a someter un endoscopio a esterilización,
tengo largos tiempos de aireado con una prolongada demora en la rotación, y todo esto me va a hacer invertir en incrementar la disponibilidad. ¿Esto es factible para Latinoamérica? Yo diría que no. Y si hay materia orgánica o sales presentes, la esterilización por óxido de etileno y de baja temperatura falla, y esto lo documentó muy bien la doctora Michelle Alfa. Fíjense que entre 35 y 97% osciló la eficacia de los ciclos de esterilización a baja temperatura en presencia de suciedad y sales. O sea que, si yo no limpio adecuadamente los materiales, incluso los procesos de esterilización pueden tener fallos, o sea, el material no salir estéril. En este otro de la derecha les presento la presencia de 10% de sangre redujo la eficacia de la esterilización por plasma por peróxido de hidrógeno en 5 logaritmos de 10. O sea que estamos hablando de que la esterilización tampoco es infalible si yo tengo detrás algunos fallos, como puede ser fallos en un buen proceso de limpieza. Fíjense, se ha sugerido, por ejemplo, para los duodenoscopios, doble desinfección de alto nivel o esterilizar. Y aquí les traigo una revisión de evidencia donde hay persistencia de microorganismos como Klebsiella pseudomonas, persistencia de Escherichia coli, sin mejoras por duplicar desinfección de alto nivel. Y cuando a esto le agregaron esterilización, está la que les presenté hace un rato, de un duodenoscopio positivo por esterilización o sin mejoras con respecto a las infecciones en una publicación comparando con desinfección de alto nivel. Entonces, los costos, esta es una publicación en la cual revisaron qué pasaba si se esterilizaba todos los duodenoscopios y tuvieron un costo muy elevado, pero hay que considerar que ese número está considerando la compra, de más duodenoscopios, porque realmente la velocidad de rotación es mucho menor y por lo tanto nos estamos generando otro problema, que es el de no disponer de los equipos cuando los precisamos. Entonces hay que sentarse en su hospital y evaluar los riesgos de la rentabilidad de la esterilización y ver también si futuras investigaciones no nos podrán llevar a otro problema, como podría ser que los procesos de esterilización acorten la vida de nuestros endoscopios. Entonces quizás pasar a esto tendría que limitarse a pacientes donde se conoce que hay una infección por enterobacterias productoras de carbapenemasa, y en las demás situaciones de pronto seguir con la desinfección. Pues yo creo que hay una reflexión del doctor William Rutala que todos tenemos que pensar, y es que si el margen de seguridad es tan pequeño que se requiere que el proceso sea perfecto, si el diseño es tan complejo y el proceso es implacable, entonces estamos ante algo poco práctico para el entorno real, y yo creo que de futuro vamos a tener que hacer una reevaluación muy seria con respecto al reemplazamiento de duodenoscopios con canal elevador. Entonces, ¿ha servido la esterilización con óxido de etileno para terminar con los brotes epidémicos por enterobacterias productoras de carbapenemasa? Sí. Yo les traje ahí 3 evidencias y hay muchísimas más donde tomar el endoscopio y someterlo a un proceso de desinfección de alto nivel fue suficiente, a un proceso de esterilización por óxido de etileno fue suficiente para terminar los brotes. Y yo creo que ahí está la utilidad de la esterilización por encima de la desinfección de alto nivel en situaciones de brotes epidémicos. Entonces, parecería que la esterilización es el requisito mínimo cuando hay contacto directo o indirecto con tejido estéril, y que es preferible siempre que sea posible. Si uno compara ambos métodos, la esterilización elimina 1 billón de esporas con una reducción de 12 logaritmos, cuando la desinfección solo inactiva de 10 a 10 millones, con 6 logaritmos solo de la contaminación microbiana. O sea que obviamente que estamos comparando una pulga con un elefante, ¿no? O sea, la esterilización, por definición, es un proceso mucho más seguro, pero obviamente que requiere un montón de cosas para evitar los errores que puedan conducir a su fracaso.
porque no es infalible cuando los procesos o los equipos no están en mejor condición. Limpieza inadecuada del instrumento, embalaje inadecuado, sobrecarga de los equipos de esterilización, parámetros fijados en forma incorrecta por error o por desconocimiento, mantenimiento de rutina inadecuado de los equipos de esterilización, uso de esterilizadores que no son los adecuados. Entonces, no siempre el nivel de eliminación de patógenos es suficiente. También hay que considerar que puede haber fallos, ¿sí? Infecciones por fallos, y acá por ejemplo les destaco una en cirugía ortopédica, instrumentos con tejido retenido dentro de la pieza de mano en una artroscopía, entre otros de los que menciono en el slide. Entonces, si uno hace una revisión, y de hecho hay una publicación reciente sobre brotes relacionados con procesos de descontaminación o esterilización incorrectos, se encontró que hay muchas más publicaciones en cirugía ocular, pero que hay que considerar de que hay muchos incidentes que no se reportan porque somos renuentes a reportar errores, ¿sí? Y si uno mira en esterilización por vapor, o que se omitió colocar una caja en el esterilizador, o que la esterilización fue incompleta, o que la limpieza fue inadecuada, o que se usaron soluciones inapropiadas, o contaminación del equipo, o inadecuados procesos. Y con respecto a la esterilización química, fundamentalmente inadecuadas, esterilización por material mal lavado, como les mencioné antes, entre otros motivos. Y en la desinfección, obviamente que ya lo revisamos hoy, pero agua de enjuague contaminada, inadecuado enjuague, inadecuados procesos de desinfección, o directamente materiales que se confunden y que no fueron esterilizados y que terminan provocando a veces daños o muerte en los pacientes. Entonces, las brechas identificadas varían desde el uso de instrumentos no procesados hasta el uso de ciclos de esterilización donde no fueron suficientes para cumplir con el estándar mínimo necesario. Entonces, este curso que les planteamos sobre desinfección y esterilización de materiales pretende desglosar más en profundidad algunos de estos aspectos que cuestiono en esta presentación y razonar que los procesos de desinfección o de esterilización pueden fallar y que el error humano no es totalmente prevenible, pero que hay cosas que podemos hacer para mejorar la gestión en nuestras centrales. Debemos informar sobre cualquier incidente, porque no hay ningún método infalible, pero el control y el monitoreo adecuado de los procesos de desinfección y de esterilización en nuestros hospitales minimiza los riesgos y mejora la seguridad de nuestros pacientes. Este es simplemente una charla introductoria que les pido puntualmente a todos ustedes consideren para replantear algunas de las cosas que en su hospital se pueden hacer y para valorar la posibilidad de continuar con nosotros el camino de este curso de desinfección y esterilización que lo que pretende es movernos el piso y hacernos cuestionar algunas de las cosas que hacemos a diario, tratando de mejorar para la seguridad de nuestros pacientes. Los invito entonces a continuar con este curso. Muchas gracias.